Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de esta nueva temporada de Un Libro al Aire, una iniciativa de la Liga de Acción Social donde traemos a conversar a los autores que están haciendo obras que vale la pena conocer. Se hace en el marco del Día del Lenguaje. En la Liga se ha vuelto ya una tradición tener estas conversaciones muy interesantes. Y la del día de hoy no será la excepción. No me encuentro solo. Jorge, ¿cómo estás? Hola Ángel, mucho gusto. Como siempre, un placer aquí platicar sobre los autores y sobre las obras que se escriben en Yucatán. Y especialmente en esta ocasión sobre... No solo se escribe en Yucatán, sino se escribe sobre Yucatán y sobre los personajes que han marcado nuestra historia. En estos siglos de historia que tenemos en nuestra península, pues ha habido personajes que han marcado nuestra historia, de los que se ha hablado mucho, y algunos tal vez de los que no se ha hablado tanto como se debía, o se ha confundido el nombre de ellos. Sabemos que durante muchos años la península estuvo aislada, hubieron pues las familias, los nombres estuvieron, matrimonios, enlaces, y pues a veces hay confusión sobre ciertos personajes. Y hoy vamos a hablar de uno de ellos que, déjenme decirles que cuando leí el título del libro, yo igual tuve una gran confusión porque me recordó, y digo, estoy hablando del famoso general Francisco Cantón Rosado. Todos los que han visitado la ciudad de Mérida en el espectacular Paseo de Montejo hemos visto y oído del Palacio Cantón, de este general Cantón Rosado, que fue gobernador del estado de Yucatán, y que en esta ocasión traemos un libro que se llama, de la señora Laurelena Rosado. Rosado se llama Ante tu retrato, poemas del licenciado Francisco Cantón Rosado. Pero déjenme decirles que ahí viene la confusión, porque yo pensaba que era del general Cantón, el creador, constructor del Palacio Cantón. Y no es así, sino es de su hijo, el licenciado. Vamos a diferenciar entre el general, el gobernador que construyó el Palacio Cantón, y su hijo, el licenciado Francisco Cantón Rosado, de igual mismo nombre, mismos apellidos, que es el autor de estos poemas. Y para hablar de él, quiero presentar a la autora Laurelena Rosado, que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Me voy a permitir leer una reseña biográfica de nuestra invitada en este día. Ella es escritora e historiadora por vocación, licenciada en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Yucatán, con un máster en Grandes Religiones por la Universidad Anáhuac del Mayab. Es diplomada en diversos cursos sobre cultura, arte e historia. Su pasión y estudios sobre la historia de Yucatán la han llevado a seguir en esta formación investigativa y metodológica. Es autora de los libros Llévanos en tu Sabucán, 4 tonos de rosado en una sola tinta. Participó en el libro Mujeres en Tierras Mayas y fue incluida en la 3ª edición del Diccionario de Escritores de Yucatán en 2019. Participa en diversos medios de divulgación histórica, como las cápsulas Miradas en el Tiempo del Patronato Prohistoria Peninsular, que se publica en el Diario de Yucatán, y es colaboradora y fundadora de la revista Lectámbulos y del periódico estamosaquí.mx, con la columna periodística Mexicanas por Descubrir. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por invitarme y estar en esta casa de la Liga, que fue muy querida por mi madre, la maestra María Rosado, así que el placer es mío, mucho gusto. Claro, gran colaboradora durante muchas décadas de la Liga de Acción Social. Gracias. Sí, muchas gracias. Cuando comentabas sobre el general Cantón, una de las primeras cosas que hay que apuntar, todos dicen el constructor del palacio. Realmente el constructor del palacio fue el licenciado Francisco Cantón Rosado. Se ha podido comprobar en los archivos que el terreno lo compró el licenciado y él es el que se dedicó a la construcción. Por supuesto que si le llamamos al inversor es el general, pero el que se encargó de la construcción, el que adquirió el terreno y salió a nombre del licenciado, es Francisco Cantón Hijo. Durante la época en que se construyó el palacio, el general fue llamado a la Ciudad de México por la situación política y pasó muchos años al lado de Porfirio Díaz, que lo quería vigilar. Bueno, estas son las anécdotas familiares,
que lo hacía caminar o ir en caballo por todo Chapultepec, y el que se dedicó a la construcción del conocido palacio es el licenciado. El licenciado, estábamos hablando, Laura, de dos personajes con igual nombre, con igual apellido, muy importantes para la historia de Yucatán, pero uno vamos a diferenciarlo como el general Francisco Cantón Rosado, el general, y el otro es su hijo, el licenciado Francisco Cantón Rosado, el licenciado, que es el autor de estos poemas que tú hiciste la recopilación. Sí, quisiera contarles algo de la historia. Yo me casé con un descendiente, con Rogelio Ortega Cantón, y siempre que iba a casa de mi suegra le pedía, dame a mí papeles, ¿no? Ya ve que había ciertas cosas interesantes para la familia. Realmente su mamá murió con ella y es por eso que yo conservo la mantelería, las cosas del palacio, ¿no? Pero empecé a recopilar todos los libros que publicó el licenciado, que realmente ahorita son consulta básica para todos los interesados en la historia de la educación, en la historia de la iglesia, y uno de los primeros que escribió, por ejemplo, 2 vidas ejemplares sobre Crescencio, el padre Domingo, fue el licenciado, y yo empecé a buscar todos sus libros. Y meses antes, después decir, de fallecer mi suegra, se presentó a la casa con un libro que le entregó a mi esposo y le dijo, esto, aquí lo apuntó ella, se lo dedicó a él, a mi esposo, y a la vez vemos la dedicatoria del licenciado en 1955, y me di cuenta que es su libro de poemas. Él publicó mucho, pero este no lo publicó. Para los que nos están escuchando, aquí la autora Laura nos está presentando, tiene el libro original que el licenciado escribía sus poemas tan mecanografiados y todos con la firma autógrafa, y se hizo una compilación que es el libro que tu suegra, entiendo, Sí, te dio y te lo entregó a ti para que tengas esta obra, estos poemas del licenciado, ¿se habían publicado antes? No, él, repito, tengo la lista de todos los libros que publicó. Él consideró que esto era para la familia, no le dio tiempo porque el último fue un año antes de fallecer. Yo no soy experta y no me consideraba experta de valorar su valor como poemas, ¿no? Y se lo entregué a Jorge Cortés Ancona. Al maestro Jorge Cortés Ancona. Por supuesto. Le digo, por favor, Jorge, dime si tiene valor literario para ser publicable. Eso tiene hace aproximadamente 2 años. Él lo revisó muy amablemente y me dijo, sí, públicalo. Ya teniendo el ese aval, pues empecé a pues enamorarme la idea de terminar con este libro ante tu retrato. O sea que tenemos ante nosotros con este libro un documento inédito que estuvo durante décadas en manos de la familia Rosado, Cantón Rosado, estuvo en los papeles, en los archivos, y en esta ocasión Laura Elena Rosado nos invita, primero nos da el privilegio de conocer esta obra de los poemas. Cuéntanos de los poemas, ¿de qué tratan los poemas? ¿Por qué nunca los quiso? ¿Por qué crees tú que nunca los había querido publicar o nunca hizo el intento por publicarlos el licenciado Francisco Cantón? Primero empezaría yo comentando por qué el título, Ante tu retrato. Quiero contarles un poco de doña Delfina, una mujer que podrán ver, hasta le hicimos, aquí tiene unas fotos maravillosas, y yo lo primero que veía al entrar a casa de mi suegra era un cuadro al óleo de doña Delfina. ¿Quién fue doña Delfina, si nos puedes decir? Doña Delfina Cano Mañé es una mujer que para su época destacó porque era una de las primeras pintoras en Yucatán. No pintora como otras que lograron trascender o ir a México, ella no, en el ámbito de su casa, de su familia, y tenemos su autorretrato que es una belleza, ahí está en el libro, y me di cuenta que yo empecé a leer los poemas, ¿no? De qué se trataban, entonces me di cuenta que la gran mayoría era dedicado a ella, a Delfina. Hay poemas también a sus hijos, a su familia, a personajes de la historia. Como dice Jorge, también nos refleja su inclinación política, su inclinación. Era una persona sumamente religiosa, sumamente conservador, y hay que
respetar y conocer. Yo provengo de una familia liberal, entonces siempre le bromeo con mi marido y le digo, mi abuelo y tu abuelo no se hubieran llevado. Pero bueno, hay que aprender a conocer, disfrutar y respetar este hombre. Yo le preguntaba a mi suegra, hábleme de su padre, porque todo el mundo se brincaba al licenciado. Todos hablaban del general, seguramente. General. Y así lo puse cuando presentamos el libro. Mi suegra repetía insistentemente, era un hombre bueno, era un hombre bueno, y no la sacabas de allá. Y dije, pues vamos a conocer al hombre bueno. Y he descubierto una historia maravillosa de un hombre bueno. Él, le puse ante tu retrato, porque yo pienso que él tiene un poema que así se llama, y lo hizo observando el retrato de su esposa. De doña Delfina. De doña Delfina. También crecimos, bueno, no crecimos en mi etapa de noviazgo y viendo un Sagrado Corazón de doña Delfina. Y hay un poema donde dice, te vi pintando el Sagrado Corazón o algo así. Entonces, hay muchas referencias. De los 70 poemas, podría decir que 30 son a su esposa, Delfina, Bifina. Eso nos causó un poquito al pasarlo a la imprenta. Ya me estás confundiendo con... Le digo, sí, realmente yo ya necesito una parafina para ver, parafina, afina, Delfina. Y los más interesantes son los dedicados también a los personajes de Yucatán. Y bueno, yo no quisiera no, por favor, pero quiero leer, así inicié mi presentación, con estas palabras. Ampliamente conocido en el anchuroso campo de la literatura, de la historia y del periodismo vernáculos, es el autor de este libro, el culto y erudito licenciado don Francisco Cantón Rosado. Por eso, estas breves líneas no constituyen una de tantas presentaciones formularias, sino un cumplido y cálido homenaje que me honro en tributar, no solo al atildado escritor que ha enriquecido la bibliografía yucateca con nutrido y valioso acervo, sino al amigo al cual me ligan antiguos nexos de afecto, más firmes, más estrechos, conforme la nieve traicionera de los años va dejando sus huellas inexorables en nuestras cabezas. Es verdad, pero sin comunicar su frialdad a nuestros corazones. Palabras de don Carlos R. Menéndez, no son mías. Ellos eran muy amigos. Quiero recordarles que la revista de Mérida era propiedad de la familia, que le dio el licenciado a su sobrino, Delio, otra competencia muy grande para el licenciado. Aspectos políticos, sí, ¿no? Temas recordados en la política. Exactamente, se convirtió en el diario Yucatán. Es por eso que el licenciado, muchos de sus artículos, sus libros, los publicaban en el diario de Yucatán. Laura, ahorita acabas de nada más para conocer un poco la biografía intelectual de este personaje, porque nos estás hablando que los poemas tratan sobre pues aspectos familiares, casi la mitad dedicados a su esposa. El licenciado fue de los fundadores de la revista de Mérida, de Yucatán, el antecedente del diario de Yucatán. Es correcto, su familia eran los dueños. El general, se comentan que el dueño realmente era el general, pero el que lo compró, el que figuraba era su sobrino, hijo de su hermana, que es Delio Moreno Cantón. Y el licenciado, el autor de estos poemas, trabajaba en esta revista, periódico, diario, para lo que nos están escuchando, que al pasar de los años se convertiría después en lo que hoy es el diario de Yucatán. Yo les comentaba antes de empezar la plática que tuve el gusto de reunir en mi casa a 3 bisnietas. Una de ellas mi hija, que es abogada, y le dije, Pau, tú vas a hablar de tu bisabuelo en el aspecto de abogado, porque era abogado. Y ella se dedicó, porque trabaja ella se dedicó a buscar todas las participaciones de su bisabuelo en la Cámara de Diputados. Entonces sus intervenciones. Fue muy interesante saber en qué temas. Y me dice, mamá, estoy muy emocionada porque descubro que el bisabuelo, ahorita hay un problema que no resuelto sobre el punto PUT. Sí. Y dice, él intervino en su momento sobre esto, intervino sobre muchos temas que hoy son actuales. La otra nieta, Dani, la nieta de otra prima de mi esposo, de Vanessa Cantón, también licenciada, habló del aspecto familiar, y Ceci Cantón también. Entonces la presentación más bien la hicieron ellas, y uno de sus comentarios fue, tía, me acabas de
dar a conocer a mi bisabuelo. Yo solo conocía a mi tatarabuelo. Al general. Y ahora, pero yo creo que todos ya hoy tenemos ya una nueva visión y podemos conocer más sobre este personaje que, como bien dices, estuvo en momentos históricos muy importantes. La construcción del Palacio Cantón, la fundación de la revista de Yucatán, las sociedades políticas que había en esa época y sociedades políticas y culturales como la Liga de Acción Social. O sea, le tocó vivir un aspecto de un Yucatán en transición. Un intelectual en toda la expresión de la palabra que nos ha dejado testimonios históricos valiosísimos. De hecho, el primer contacto que podemos tener del general Francisco Cantón, de su padre, es a través de la obra de su hijo. Y el día de hoy, a través de este libro, Ante tu retrato, un libro inédito, podemos conocer, o sea, de sus trabajos inéditos, podemos conocer ahora de la otra parte, no la cuestión histórica, sino la cuestión literaria, sus poesías, y conocer más sobre los pensamientos y la vida de este licenciado Francisco Cantón Rosado. Estamos platicando con la señora Laura Elena Rosado Rosado, y en un momento y en un contexto donde estamos en búsqueda de historias y por la tecnología podemos conocer lo que pasa en el mundo y obras que se están llevando al cine, etcétera. A ver, hay que voltear a ver también lo que sucede en Yucatán y encontrarse a estas personas que dedicaron también tiempo en su haber para dejar un legado, ¿no?, que está siendo de suma inspiración para conocer lo que ha sucedido en Yucatán. ¿Dónde podemos encontrar para consultar Ante tu retrato? Bueno, en realidad hice una edición muy pequeña, ya están algunos en Sede Culta, en la biblioteca, ya también hay unos de Llévanos en tu Sabucán, que está agotado, pero allá quedan como 5 o 6, o por lo pronto está allá, y probablemente en Proispen también lo lleve algunos. Excelente. Sí. Pues vale la pena mirar y conocer este trabajo, los poemas del licenciado Francisco Cantón Rosado, quien en voz este día de Laura Elena Rosado Rosado hemos podido conocer. Les invitamos a que nos escuchen en una siguiente emisión de Un Libro al Aire.